Buenos días. Vamos a hablar de los procesos fotosintéticos. Bueno, esto se trata de uno de los procesos anabólicos más importantes de la naturaleza. La fotosíntesis es la fuente de la vida para la mayor parte de los seres vivos, ya que proporciona la energía indispensable para los distintos procesos vitales. Además, la fotosíntesis produce la mayor parte del oxígeno de la atmósfera. Esta se realiza en dos etapas, la fase lumínica y la fase oscura. Las etapas de la fotosíntesis básicamente son tres, que es la fotofísica, donde encontramos la entrada del dióxido de carbono a la planta, la fotoquímica, que es la absorción y la conservación de energía, donde eh, la luz es captada por sistemas especializados de pigmentos y la transforma en energía química, y en poder reductor, que la energía química se representa en ATP y el poder reductor en NADPH. En las membranas tilacoidales pues, podemos encontrar las lamelas granas y las lamelas estromales. Dentro de ellas se ubican pues, el fotosistema 2 y el fotosistema 1, como también los complejos de citocromos, los conductores redox y el ATP sintasa. En la fotobioquímica, que es la fijación y reducción del carbono, tiene su lugar en el estroma. Es una serie cíclica de reacciones que toma pues, el nombre de su descubridor, que es Melvin Kelvin. Dentro de ella ocurren pues, tres etapas, que la primera etapa es la carboxilación y fosforilación, la segunda es la reducción y la tercera es la regeneración. Podemos decir por último que 6 giros del ciclo con la introducción o la entrada de 6 moléculas de dióxido de carbono son sumamente necesarias para producir el equivalente de un glucósido de 6 carbonos. Las enzimas que intervienen en el modelo C3, C4 y CAM, en el modelo C3, la enzima que interviene es la rubisco o ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. Esa lo que hace es fijar el dióxido de carbono que entra a través de los estomas a las células del mesófilo y allí se hace el ciclo de Calvin. En el modelo C4 ya hay dos enzimas que intervienen, pero la primera que fija el dióxido de carbono cuando este entra por los estomas es la PET carboxilasa. Ya cuando esta fija el dióxido de carbono, este se convierte en malato y el malato es llevado o se transporta a las células de la vaina, donde allí se separa y se convierte en dióxido de carbono y en piruvato. El piruvato vuelve a las células del mesófilo y el dióxido de carbono que queda en las células de la vaina es fijado por la enzima ribulosa por la enzima rubisco o ribulosa 1,5 bifosfato 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. En el modelo en el modelo CAM podemos observar que en la imagen estas hacen en la noche, fijan el dióxido de carbono porque abren sus estomas en la noche. Entonces, la enzima PEP carboxilasa lo que hace es fijar el dióxido de carbono en la noche, este se convierte en malato, el malato en la noche se almacena en las vacuolas y después en el día, cuando los estomas estén cerrados, se va a las células de la vaina, donde allí se separa, se convierte en dióxido de carbono y en piruvato, y el dióxido de carbono es fijado por la rubisco ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa y se hace el ciclo de Calvin. Potencial o el rendimiento va desde la posición de una hoja hasta el mantenimiento de ella misma, también teniendo en cuenta planes de fertilización, cantidad de materia orgánica, entre otros factores que pueden ayudar. Para tener un alto rendimiento debemos tener en cuenta prácticas de manejo, suelo, agua, ambiente, genética y insumos y servicios para así que obtener más granos por mazorca, granos más pesados y más mazorcas por hectárea. En cuanto a la incidencia de área foliar, vemos que va aumentando desde 20 hasta 140, que es donde termina su floración, y empieza el inicio de la tuberización, dependiendo del cultivo. Por otra parte, vemos que en esta incidencia de área foliar empieza a bajar la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque debido a que van creciendo más hojas o van aumentando y se van interponiendo una sobre otra,
y ocasionando un sombrío que impide la intercepción de radiación y fijación. Continuando con el segundo tema de respiración, nos hacemos estas preguntas, principalmente, ¿qué es la respiración vegetal? La respiración vegetal es el conjunto de reacciones celulares mediante los cuales los carbohidratos que son sintetizados mediante la fotosíntesis son oxidados a dióxido de carbono y a agua. Y la energía que es liberada se transforma mayoritariamente en ATP. Los lípidos y las proteínas también pueden ser oxidados, pero en una menor cantidad que los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son los principales sustratos respiratorios de las plantas. ¿Qué es la respiración de crecimiento y mantenimiento? La respiración de crecimiento es la que refleja los costes de carbono que están asociados a la producción de energía metabólica, como lo son el poder reductor y el ATP. Y esta es utilizada durante la biosíntesis y el crecimiento. Y la respiración de mantenimiento es la que refleja los gastos que hay de energía que se intervienen en los procesos que no determinan la ganancia neta de la biomasa orgánica, como lo son, por ejemplo, el recambio de enzimas, el mantenimiento de estructuras, también puede ser la incorporación y el transporte de nutrientes inorgánicos. Bueno, tenemos que es la fotorrespiración, proceso respiratorio no mitocondrial que consume O2 y produce CO2 en presencia de luz. Tenemos que en las tres organelas el cloroplasto es cuando ya no actúa como carboxilasa, sino como oxigenasa, entonces forma fosfoglicerato, entra al peroxisoma, liberando radicales libres, donde si no estuviera ahí el peroxisoma van directos al cloroplasto y le harían daño a la planta, generando glioxidato, luego glicina, y esa glicina se transforma en serina, donde produce algo de poder reductor mitocondrial, entra otra vez al peroxisoma y se libera glicina más glicina y produce hidroxipiruvato, glicerato, entra como 3-fosfoglicerato, 2-fosfogliciraldehído, donde da carboxilación directa y también 3D, pero en la fosfogliciraldehído, sino fosfoglicerato, y se pierde el proceso en el cual la planta conserva parte del carbono y se protege de otros radicales libres. Tenemos que la enzima rubisco puede utilizarse como CO2 o O2 como sustrato de la rubisco, agregando cualquier molécula que se une a un compuesto de 5 carbonos llamado ribosa 1-bisfosfato. Tenemos que, por otra parte, las plantas que emanan fotorrespiración llevan a cabo suelen tener más facilidad de adaptarse e incrementar al tiempo de diferentes climas extremos. Las plantas más conocidas son plantas C4, que por minimizar la fase de fotorrespiración. Tenemos que la mayoría de las plantas C3 no tienen características especiales para combatir la fotorrespiración. Por otro lado, tenemos que las plantas C4 reducen la mínima fotorrespiración, separando la fijación inicial del CO2 en el ciclo de Calvin en el espacio a realizar paso a paso en tipos de células diferentes. En cuanto a las plantas metabólicas, que son las CAN, reducen el mínimo de la fotorrespiración también. Tenemos que el H2O2 se forma en el peroxisoma durante la oxidación del glicolato o glioxilato por la enzima glicolato oxidasa. En esta situación, la enzima catalasa es crucial para eliminar el H2O2, generando la fotorrespiración, y esta es la A. Bueno, para continuar vamos a hablar de la escotorrespiración o respiración oscura. Esta es más común en plantas C4, ya que debido a que se lleva a cabo con los estomas cerrados. También la encontramos en plantas C3, pero la encontramos junto a la fotorrespiración, lo cual no es tan eficiente como en plantas C4. La fotorrespiración es 3 veces mayor que la escotorrespiración. También decimos pues que la escotorrespiración es la suma de la respiración de crecimiento y la respiración de mantenimiento. Encontramos que las dos consumen oxígeno y las dos liberan dióxido de carbono. La escotorrespiración genera ATP, mientras que la fotorrespiración la escotorrespiración genera NADPH, mientras que la fotorrespiración no. Y la escotorrespiración no necesita de luz, mientras que la fotorrespiración sí necesita de luz. El valor de producción.
Con la elaboración de hojas de balance para el uso de ATP, sustratos y dióxido de carbono liberan durante la síntesis de compuestos individuales. Con base en esta información construyeron lo que llamaron valor de producción para los carbohidratos, lípidos y proteínas. La ecuación la encontramos con VP igual a gramos del producto sobre gramos de glucosa invertidos. Aquí podemos encontrar un ejemplo del investigador Penny Prince sobre las plántulas de maíz, donde se halló el resultado para carbohidratos, lípidos y proteínas, donde fueron 0,85, 0,62 y 0,33 respectivamente. El cociente respiratorio, pues es un indicador del tipo de sustrato utilizado en los flujos metabólicos que convergen en la mitocondria para la síntesis de ATP. Dan pie a la emisión de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, además para producir agua y calor. La producción de dióxido de carbono proviene de la oxidación de compuestos de carbono para generar electrones que reducen el oxígeno para formar agua, H2O. Cociente de temperatura. Uno de los factores abióticos más significativos entre los que afecta la tasa respiratoria, el cual refleja los cambios en la tasa de respiración por cada 10 grados centígrados de cambio de temperatura. Entonces encontramos su ecuación de Q10 es igual a respiración a la temperatura de T más 10 grados centígrados sobre respiración a la temperatura de T por C. También decimos que para la mayoría de las plantas y los tejidos el valor del Q10 respiratorio varía entre 1.9 y 2.8 cuando la respiración se mide entre 5 y 30 grados centígrados. Se dice que el valor, que la tasa de respiración para 20 grados centígrados es de 2.0. O sea, eso quiere decir que es el doble de la tasa respiratoria medida. La glucólisis es una reacción donde se extrae la energía de la glucosa y al romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvatos. En ella hay una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por molécula de hexosa e incluye reacciones reversibles e irreversibles. Esta ocurre en presencia de oxígeno, pero también se puede producir sin oxígeno. Esa se llama glicólisis o glucólisis anaeróbica. Se inicia con la glucosa 6-fosfato y termina con 2 moléculas de piruvato. En este proceso podemos encontrar 10 reacciones, 5 anabólicas donde se pierde energía y 5 parabólicas donde se gana la energía. La vía de fosfato pentosa es una ruta metabólica que se utiliza también la glucosa para generar poder reductor, que es NADPH, y ribosa. Se produce en el citosol, que es la parte soluble del citoplasma. Es activada por la insulina, no se utiliza ni se produce ATP y ocurre en dos fases, la cual es la oxidativa, donde se genera el NAD, que es irreversible, y la no oxidativa, donde se forma la pentosa fosfato, que es reversible. El NADPH sirve como coenzima para sintetizar los ácidos grasos y la ribosa sirve para formar las pentosas utilizadas en la síntesis de ácidos nucleicos y nucleótidos. Hablemos ahora del ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular de todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Se conoce como el ciclo del ácido cítrico porque es una cadena de oxidación, reducción y transformación del citrato. El citrato o ácido cítrico es una estructura de 6 carbonos que completa el ciclo generándose en oxalacetato. El ciclo de Krebs solo es posible gracias a la molécula de la glucosa que produce el ciclo de Calvin o la fase oscura de la fotosíntesis. Este ciclo necesita catálisis enzimáticas para funcionar. Bueno, ahí se necesita de 9 a 8 pasos aproximadamente para su proceso. Lo que produce. El ciclo de Krebs produce la gran mayoría de los ATPs teóricos que genera la respiración celular. Se considera el ciclo de Krebs desde la combinación de la molécula de 4 carbonos, oxalacetato o ácido oxalacético con la coenzima acetil-CoA de 2 carbonos para producir ácido cítrico o citrato de 6 carbonos. Bueno, ahora hablaremos sobre la cadena respiratoria.
Bueno, su principal función es el transporte coordinado de protones y electrones para producir energía en forma de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. El transporte de electrones genera energía que es utilizada para transportar protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana situado entre las membranas mitocondriales externas e internas. Gracias.